Ok, bueno. Muchas gracias por la invitación. Como comentó la doctora Aira, yo soy la teniente médico cirujano Floricela Olivera Solórzano, reumatóloga pediatra, y el día de hoy iniciamos ya las sesiones que corresponden al tema de reumatología y empezamos con estructura articular. ¿Por qué es importante este tema? Ya que, como comentó la doctora, muchas de la sintomatología que aquejan a nuestras enfermedades autoinmunes corresponde a las articulaciones, ¿no? Empezando, pues, primeramente, ¿qué es una articulación, no? La articulación es un conjunto de estructuras que son conexiones que permiten la unión de dos o más huesos o cartílagos entre sí. Sí, es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o hueso y diente. Dentro de la clasificación se puede clasificar de dos maneras, según su estructura o función y de acuerdo a su y de acuerdo al movimiento, como lo vamos a ver. De acuerdo al movimiento, esto se va a dar por el tipo de movimiento que hacen las articulaciones, y para eso tenemos una mnemotecnia, ¿sí? Que es sandía. Esto es, son la sinartrosis, la S de sinartrosis, que son aquellas articulaciones que no tienen movimiento, o sea, sin movimiento, las anfiartrosis, que tienen poco o algo de movimiento, y las diartrosis son aquellas articulaciones altamente móviles. ¿Sí? Y de acuerdo a la clasificación estructural, como ya habíamos comentado, este tipo de clasificación es de acuerdo al tipo de tejido con la que están unidos, ¿no? Y aquí vamos a tener tres subtipos, que son las articulaciones fibrosas, las cartilaginosas y el tercer tipo, las articulaciones sinoviales. Dentro de las articulaciones fibrosas, sí, estas estructuras van a estar unidas por alguna estructura fibrosa, altamente fibrosa, que no es cartílago. Y dentro de estas articulaciones tenemos tres tipos, que son las suturas, las gonfosis y sindesmosis. Dentro de las articulaciones fibrosas, que son las suturas, vamos a encontrar entre los huesos del cráneo. Y tenemos varias articulaciones, como son la sutura internasal, sutura frontonasal y la sutura sagital. Esta sutura sagital es la que vamos a tener, una línea, va a pasar por la línea media del cuerpo, y esto es entre estos dos huesos parietales. La sutura coronal es entre el hueso frontal y los huesos parietales. Y la última sutura que tenemos en el cráneo es la sutura lamboidea, porque asemeja a la letra lambda griega, y esta sutura se encuentra en la parte posterior del cráneo entre huesos parietales y el occipital. Aquí tenemos esas articulaciones de las suturas, que son articulaciones inmóviles de tipo fibrosa, como lo vemos en la imagen. El otro tipo de articulación son las gonfosis, que es lo que conocemos como unión alveolo-dental. Y esto es que vamos a tener el hueso que tiene cavidades, y dentro de esta cavidad es donde van a estar las raíces de los dientes. Y en la parte externa tenemos al cuerpo y la corona del diente. Entonces, este tipo de articulación lo vamos a tener en dos huesos, que son las arcadas dentales, que son el maxilar y la mandíbula. Y para que el diente se mantenga dentro de la cavidad, esto lo vamos a lograr gracias a este ligamento, que es el ligamento periodontal. Entonces, este tipo de articulación con este ligamento es una articulación fibrosa de tipo gonfosis. Y por último, dentro de esas articulaciones fibrosas tenemos a la sindesmosis. Esas articulaciones van a estar dadas por membranas interóseas. Esto es, aquí tenemos estos dos huesos largos, y recordando que estos huesos largos tienen tres porciones. Las partes distales se conocen como epífisis,
El cuello del hueso se llama el metáfisis y el cuerpo corresponden a la diáfisis. En este caso, este tipo de articulación, que son las sindesmosis, van a estar unidos por las diáfisis entre sí. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de sindesmosis de articulaciones fibrosas, que son la articulación radiounlar intermedia y también la articulación tibiofibular intermedia. En el segundo tipo de articulación, de acuerdo a la clasificación estructural, tenemos a las articulaciones cartilaginosas y estas vamos a tener de dos tipos, las primarias que son sin condrosis y las secundarias que son las sínfisis. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener entre estas dos? Es que la primaria va a estar unido por cartílago, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí tenemos a las articulaciones primarias sin condrosis. Esto es que van a estar cubiertas por cartílago hialino y lo vamos a encontrar a nivel de las metáfisis, que también lo podemos encontrar como discos epifisiarios del crecimiento o cartílagos o discos del crecimiento. Y se amplifica mejor con esta imagen. Por ejemplo, en la imagen que ustedes observan del lado izquierdo, corresponde a una radiografía de un niño, en el cual, no sé si observan, que los huesos están como cortados. Y este espacio que se observa, en realidad no es un espacio, es cartílago hialino, que es el cartílago de crecimiento. Esto es lo que nos permite que nosotros crezcamos en longitud. En cambio, la imagen de la derecha, observamos una radiografía de adulto, en la cual ya no vemos ese espacio, porque el cartílago hialino que teníamos ahí ya se convierte en hueso propiamente dicho. Esto tiene gran importancia clínica cuando vean el módulo de pediatría, ya que la importancia de valorar la velocidad del crecimiento en un niño en aquellos que tienen talla baja y en el caso de nuestros pacientes con enfermedades reumáticas en la infancia es un parámetro muy importante evaluar, como lo vamos a ver en las sesiones, sobre todo en artritis idiopática juvenil, ya que si tenemos algún tipo de inflamación, por mínima que sea, o inclusive con el uso del tratamiento con esteroides a dosis muy bajas, inhibimos este proceso de crecimiento. Y las articulaciones secundarias o sínfisis van a estar unidos por medio de un cartílago fibroso. Una característica de este tipo de articulaciones es que se van a encontrar en la línea media. Esto es en los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis. Aquí tenemos, por ejemplo, que los cuerpos vertebrales van a estar unidos entre sí por medio de estos discos intervertebrales. Por lo tanto, este tipo de articulación van a ser una articulación cartilaginosa secundaria o sínfisis. Y como vemos en esta imagen, observamos los cuerpos intervertebrales, pero como bien sabemos, los cuerpos intervertebrales, sobre todo las vértebras, no solamente van a estar unidas por los discos intervertebrales, sino también por las articulaciones posteriores, ¿no? Aquí, en este tipo de articulación, vamos a recordar que los discos intervertebrales van a estar compuestos por dos estructuras, ¿sí? Una central, que es el núcleo pulposo, y va a estar rodeado por una estructura más densa que corresponde al anillo fibroso del disco intervertebral, que es un tejido fibrocartilaginoso, ¿no? Sí, aquí vemos los otros tipos de articulaciones posteriores, que se las vamos a ver más adelante porque son articulaciones sinoviales, ¿no? Dentro de las articulaciones sinoviales, la principal característica que vamos a tener, que nos va a diferenciar de las demás, es que este tipo de articulaciones van a tener una cápsula articular. Esta cápsula va a tener una membrana externa, que es la membrana fibrosa en su parte más distal, y va a estar uniendo con el periósteo del hueso, como lo vemos en la imagen, ¿sí? También vamos a tener esto que es una superficie articular que va a estar cubierta por cartílago hialino y su función va a ser disminuir la fricción entre ambos huesos cuando se realice el movimiento.
Aquí en esta imagen lo podemos observar mejor, ¿no? Esta superficie es la superficie articular, que como ya mencionamos, está formado por cartílago y alino, ¿sí? Entonces, esto es súper importante para evitar la fricción del hueso en el movimiento, ¿no? Aquí vemos en esta imagen en un corte longitudinal, en donde vamos a observar las estructuras de las articulaciones sinoviales. Tenemos a la cápsula, sí que va a estar unida en el periosto del hueso. Aquí ya se observa mucho mejor que en la imagen previa. La otra estructura que vamos a tener, que es el espacio dentro de la cápsula, que le vamos a llamar cápsula de la cápsula sinovial, y esta cavidad que vemos aquí va a estar ocupada por el líquido sinovial. A ver, alguno de ustedes, ¿en dónde se produce el líquido sinovial? ¿Alguien que nos pueda contestar? ¿En la membrana articular? En la membrana sinovial. ¿Vale? Como vamos a ver más adelante. Así es, así como tiene una membrana externa, también tiene esta membrana interna, que es la membrana sinovial, que es la que produce el líquido sinovial. ¿Vale? Bueno, entonces, dentro de estas articulaciones sinoviales, también va a haber una subdivisión, y esto es de acuerdo a la capacidad de movimiento en un determinado número de ejes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una articulación sinovial que se mueve en un solo eje, se van a llamar monoaxiales. Si la articulación sinovial se mueve en 2 o más ejes, biaxiales, y si es en 3 o más, multiaxiales. Dentro de las articulaciones sinoviales se van a subdividir en planas o artrodias, en ciclino o tróclea, y trocoide o tracoide, de acuerdo al texto que consulten, o pivote. Dentro de las articulaciones sinoviales monoaxiales y planas o artrodias, vamos a tener 6 articulaciones planas. Y se llaman planas porque una superficie articular va a estar completamente plana y se va a articular con otra que también es plana. Y se van a deslizar de arriba hacia abajo o de atrás hacia adelante, pero siempre en un solo eje. Y aquí tenemos a la articulación acromoclavicular. Otra articulación plana es la ciga-apofisiaria. Esto es a nivel de los procesos articulares de las apófisis vertebrales, que habíamos comentado anteriormente. La tercera articulación que tenemos es la atlantoaxial lateral, la tibiofibular proximal y distal, la articulación subtalar y la articulación sacroiliaca. Aquí un ejemplo de una articulación plana o artrodia, que es la articulación subtalar, y esto es porque está debajo del talus y entre el talus y el calcáneo, y esta articulación es la que nos va a permitir que el pie haga el movimiento de eversión y de inversión del pie, como lo vemos en la imagen. El otro tipo de articulación monoaxial, tipo tróclea, que tenemos es también llamada polea o bisagra, y este tipo de articulación va a permitir que dos tipos de movimiento, que son flexión y extensión. Y aquí las articulaciones que vamos a tener son la articulación del codo, o también llamada articulación cúbito-humeral. Vamos a tener a la rodilla, las interfalángicas proximales y distales, y la articulación del tobillo. Bueno, aprovechando esta imagen, alguien que nos pudiera contestar, ¿qué músculo se encarga de flexionar los dedos a nivel de la interfalángica proximal, como lo vemos en la imagen? ¿Se acuerdan? Es algo muy importante porque comúnmente nos pueden llegar al servicio de urgencias alguna lesión a este nivel, ¿no? Perfecto. Bueno, es el músculo flexor superficial de los dedos. En cambio, si nosotros cerramos el puño,
El músculo encargado de hacer este movimiento va a ser el flexor profundo de los dedos. Esto siempre es una pregunta de examen, ¿no? Vamos a ver. Y aquí tenemos otro ejemplo de articulación sinovial tipo tróclea en movimiento. A ver, ¿alguien que nos pueda decir qué articulación estamos observando? Eso está fácil. La articulación del codo. Así es. Entonces, este es un ejemplo típico de este tipo de articulación. Esta articulación está más fácil. ¿Qué articulación es? Rodilla. La rodilla. Rodilla. Es una articulación sinovial tipo tróclea. Y otro ejemplo de articulación sinovial tipo tróclea es esta articulación que es la talocrural y es entre las epífisis distales de la tibia y la fíbula y el talus. Y este es lo que va a permitir el movimiento de dorsiflexión del pie, como lo vemos en la imagen. Y por último, vamos a tener, dentro de las articulaciones sinoviales monoaxiales, tenemos a las tracoides o pivote. Este tipo de articulaciones pueden hacer dos movimientos, que son rotación medial y lateral, y esta característica de esa articulación es que va a realizar los movimientos de pronación y supinación. Y aquí tenemos como ejemplos a la articulación radioungular proximal y radioungular distal, la articulación atlantoaxial medial entre el C1 y C2, entre atlas y axis, y esta articulación es la que nos permite los movimientos laterales de la cabeza cuando decimos no. ¿Vale? Y en las articulaciones biaxiales, de tipo biaxial, tenemos dos tipos, que es la silla de montar ocelar y la condilia o elipsoidal, como vemos en la imagen. Y dentro de esas articulaciones tenemos a tres ejemplos, que es la carpo-metacarpiana, que es a nivel del pulgar. Por ejemplo, si nosotros movemos los dedos, ¿sí?, de movimientos circulares, las demás falanges se van a mover a nivel de la interfalángica proximal. En cambio, cuando nosotros movemos movimientos circulares del pulgar, lo vamos a hacer mucho más abajo, ¿sí? Que este es a nivel del carpo y el metacarpo, ¿no? Entonces, algo muy importante, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es la esternoclavicular. Y por último, en el oído medio vamos a tener dos tipos de articulaciones. Una de ellas es una articulación biaxial, que es entre la cabeza del martillo con el cuerpo del yunque. Y esto es una articulación biaxial de tipo silla de montar ocelar. ¿Sí? Aquí tenemos en este tipo de articulación, la que mejor nos ejemplifica es la articulación temporomandibular, y esta articulación, como su nombre lo indica, es entre el cóndilo de la mandíbula y la fosita glenoidea del hueso temporal, como lo vemos en esta imagen. Otra articulación es de la muñeca, que comúnmente le decimos la muñeca, pero es la articulación radiocarpiana. Y otra articulación que vamos a tener este tipo de articulación biaxial condilia es la que vamos a tener en la atlanto-occipital, que esta articulación es entre los cóndilos del hueso occipital y las masas laterales del atlas. Y esta articulación es la que nos va a permitir el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo, o sea, cuando decimos sí. Ok, entonces, en este tipo de articulación biaxial que tenemos dos planos de movimiento, pongamos de ejemplo la articulación de la muñeca. ¿Alguien que nos puede decir qué tipos de movimiento realiza la muñeca? Pronación, supinación, rotación interna, rotación externa. ¿Alguien más? Flexión y extensión. Flexión y extensión. Así es, ajá.
Generalmente son 4 tipos de movimientos, que es la flexión y extensión, y abducción y aducción. Si recordemos este tipo de articulación, no podemos hacer propiamente la pronación y supinación. ¿Vale? Y el último tipo de articulación que tenemos es la multiaxial, que es la que va a realizar el movimiento de circundicción. Y esto, como su nombre lo indica, esas articulaciones van a hacer un círculo completo, o sea, sí logran dar la vuelta completa de 360 grados en una sola intención. Y solamente tenemos un tipo de articulación multiaxial, que es la esferoidea o enartrosis, y esto lo vamos a encontrar en la articulación glenumeral, que es entre la epífisis proximal del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, que es el hombro, y la articulación coxofemoral entre la epífisis proximal del fémur y la cavidad articular del hueso coxal, que es la articulación de la cadera. Y otra que no debemos de olvidarnos es el oído medio. Como les comenté hace un momento, hay 2 tipos de articulaciones y el otro tipo de articulación es el que se da entre el yunque y el estribo, que conocemos como articulación incudo-estapedial. Entonces, aquí tenemos una imagen con articulación esferoidea o enartrosis. Esa articulación que estamos observando, ¿cuál es? De numeral. Así es. Entonces, como vemos, está totalmente esferoidea y realiza los movimientos antes descritos, ¿no? Ok. Entonces, dentro de la estructura articular ya vimos las clasificaciones, los principales tipos de articulaciones y otro componente muy importante dentro de la articulación es el líquido sinovial, que está producido ¿por qué estructura? Por la membrana Por la membrana sinovial. Membrana Membrana sinovial. sinovial, ¿no? Obviamente el líquido sinovial, tiene gran importancia, como lo vamos a ver en temas posteriores, ya que el análisis de este líquido nos va a orientar sobre una posible etiología, ¿no? Generalmente, nosotros tenemos que tener un líquido sinovial, como la imagen de la letra A, que es totalmente claro en su aspecto macroscópico, y podemos encontrar diferentes tipos de líquido, ¿no? Pero la punción articular tiene indicaciones, ya sean diagnósticas o terapéuticas. Dentro de las indicaciones diagnósticas tenemos a la sospecha de artritis séptica, la artritis inducida por cristales, si hay necesidad real de diferenciar entre una artritis inflamatoria y no inflamatoria, y generalmente está indicado en cualquier monoartritis persistente sin diagnóstico claro, como lo vamos a ver en otros temas, ¿no? Y también tenemos la artrocéntesis terapéutica, que esto es cuando infiltramos generalmente con esteroides o inclusive en algunos casos derivados del ácido hialurónico y también en caso de drenaje de derrame articular muy grande, sintomático o que tengamos presencia de una hemartrosis. Dentro de sus contraindicaciones tenemos absolutas y relativas. Absolutas cuando hay infección en el sitio de punción, alergia a medicamentos, generalmente los anestésicos, y en presencia de inestabilidad articular. En cambio, las contraindicaciones relativas tenemos aquellas con trombocitopenia menor de 50,000, algún tipo de coagulopatía, una prótesis articular o presencia de bacteremia. Pero debemos individualizar cada caso. Y como les comentaba, de acuerdo al aspecto macroscópico y ya el análisis propiamente del líquido sinovial, vamos a tener unas posibles sospechas diagnósticas, que bueno, esto lo vamos a ver mucho más en detalle en los diferentes temas que nos tocan en reumatología, de acuerdo a la etiología del paciente, ¿no? Del padecimiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta.
Bueno, Todo espero bien, que no estén doctora. como la imagen de Todo la... bien, doctora. Ok. Vamos a ver.